El sueño americano es popular, donde uno se transforma de lavavajillas a millonario, pero hay otros sueños también. Uno de ellos es el sueño alemán. En este sueño puedes vivir y trabajar en Alemania. Puedes desarrollar tu talento, nuevas habilidades en una nueva cultura, vivir seguro, comunicarte en otro idioma y entender el mundo desde otra perspectiva. Pero, ¿cómo hacerlo? De eso se trata este podcast, que se llama El Sueño Alemán. Te damos la bienvenida. Arrancamos. Hola a todos queridos oyentes de El Sueño Alemán. Mi nombre es Bere y junto con Robert les damos la más cordial bienvenida y les enviamos muchos saludos desde Berlín, la capital alemana. Hola. El día de hoy continuamos con una entrevista que hicimos a nuestro amigo Said, un enfermero mexicano que vive en Alemania. Él nos comparte su interesante experiencia en el primer año de vivir en Alemania, cuáles fueron sus impresiones y cómo esta experiencia lo ha cambiado. Así que quédense con nosotros y esperamos que disfruten de esta interesante charla. Bienvenido de nuevo, Said, a El Sueño Alemán. Y hoy queremos preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia después de un año viviendo y trabajando en Alemania? Bueno, te he de confesar que en un principio se vuelve un poco difícil, complicado, porque extrañas algunas cosas de tu país. Pero, en mi caso, no sé, quizás por la experiencia previa, pues yo había vivido, no fuera de mi país, pero sí fuera de mi círculo familiar. Y eso hace que te puedas adaptar un poquito más rápido, pues a otro país. Siento que eso fue lo que me ayudó. Pero mi experiencia es que he aprendido muchas cosas de las que no podría haber aprendido aquí en México, de lo básico y de lo no tan básico. Por ejemplo, en México no tenemos aplicaciones para poder saber en qué horario viene un medio de transporte, ya sea autobús. Muy escaso el tren, ¿no? Ahora que empieza el Tren Maya y aquí el tren en Toluca, pues todavía ni están funcionando, pero eso fue algo que me influyó mucho, ¿no? De que las aplicaciones están súper actualizadas en ese sentido y no tienes como que... Sí te puedes perder, pero sé que vas a llegar a tu destino. Igual aquí en México, te pierdes, pero llegas. Pero en ese sentido, dejas de... o al menos yo dejé de extrañar ciertas cosas. Por ejemplo, yo en México... el andar en auto, dejé de extrañarlo porque se me hace ahora más cómodo aquí o en Alemania andar en un sistema de transporte público, ¿no? Ya le calculo el tiempo, sé que puedo ir haciendo otras cosas y puedo invertir ese tiempo en lugar de yo ir manejando un auto, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que a mí me ha gustado de vivir en Alemania. Otra de las cosas que también puedo decir es que al principio extrañas mucho la comida, pero también vas descubriendo otro tipo de comida, ¿no? Y dices, ay, es que esta comida también está rica, esta comida también la puedo preparar, o también puedo conseguir los ingredientes para poder hacer la comida que a mí me gusta comer. Entonces, creo que al principio también tienes que quitarte esa barrera de decir, pues es que me hace falta, y al contrario puedes decir, me estoy adaptando para que puedas disfrutarlo, ¿no? Porque el chiste es también aprender a disfrutar de lo que careces o de lo que tenías antes es una buena actitud. Y que ahora ya no tienes. Pero en cuanto a mi experiencia en lo laboral, la verdad es que ahora puedo realizar las mismas actividades que realizaba en México. Yo, por ejemplo, en México mi experiencia fue en el quirófano y afortunadamente en Alemania pude tener esa experiencia también de poder
estar laborando en un quirófano. Lógicamente, Ujú. diariamente sales de tu zona de confort, diariamente aprendes algo nuevo, diariamente tienes que hacer, o al menos dices, bueno, pues es que es como un círculo o un ciclo que haces diario, pero al menos yo lo veo, sí, puede ser un ciclo que puedo hacer diariamente, pero también durante ese ciclo estoy aprendiendo, o que ya aprendí un verbo nuevo, o que ya aprendí cómo se llaman estas pinzas en alemán y que en español tenían otro nombre, y incluso Ujú, claro. las técnicas, ¿no? Pero en mi experiencia laboral puedo decir que estoy haciendo las mismas actividades que realizaba en México, y puedo decir que gracias a eso también puedo seguirme desarrollando en el área que a mí me gusta. En lo cotidiano, pues la adaptación ha ido mucho mejor, porque también vas conociendo o vas descubriendo qué hay en tu ciudad y qué es lo que puedes hacer tú como esparcimiento, ¿no? Y ese tipo Ujú. de actividades que quizás en México no tenía. Por ejemplo, en Bonn es una ciudad pequeña, pero es bonita y está cerca del río Rin, ¿no? Y yo aquí Ujú, sí. en el Estado de México hay lugares muy bonitos, pero que a veces necesito tomar más tiempo para poder trasladarme y llegar a ellos. Entonces, la accesibilidad a estar conviviendo también con la naturaleza es muy amplia en Alemania, ¿no? Si te gusta eso, es muy padre vivir en Alemania. Y bueno, sobre los alemanes y cómo los concebías antes o en tu primera llegada a Alemania. Y bueno, un año después, ¿ha cambiado algo en cómo ves a la gente aquí en Alemania? Pues sí ha cambiado. Puedo decir que los alemanes tienen una parte muy seria, pero yo creo que también es parte, o es como tú te desenvuelvas, siento yo. Porque nosotros, o al menos me considero que como mexicanos podemos llegar y hacer amigos en muchos lados, ¿no? Esto fue una barrera para mí al principio, porque decía, "Ay, pues es que quiero hablar con la persona, pero se me hace muy seria o son muy serios, ¿no?". Pero al principio te das cuenta que es parte de su forma de ser, y que ellos toman su tiempo para poder hacer o entablar una amistad. Ahora, con más experiencia, he podido ir al parque con mis amigos y te dicen, o empiezan a escuchar que hablas español y se te acercan, o sea, ya no tienes que buscar como que tú hablarles, ¿no? Al contrario, se te acercan porque pues se les hace interesante hablar español, quizás no tanto para entablar una amistad, pero puedes relacionarte mucho más fácil. Lo que sí extraño mucho es que se pueda dar esa convivencia tan fácilmente como en México, ¿no? Al principio, pues el que tú convivas con otras culturas sí es difícil, pero ya conforme pasa el tiempo y te van conociendo, ahora es súper padre en el trabajo que me digan, oye, pues necesitas algo, te echo la mano, cómo está tu familia, se preocupan por ti. Y no hablo solamente de los alemanes, hablo también de otras personas de otras culturas como rusos, etcétera. O sea, es multicultural, entonces es muy padre entablar ese tipo de conexiones, tanto en tu vida laboral como de forma cotidiana, ¿no? Porque también llegas a tu departamento, pues durante el camino te vas encontrando personas constantemente que viven cerca de ti, que dices, bueno, te conozco al principio de vista y después ya no es de vista, ¿no? Ya es de saludo, pero es un Ah, proceso que, que dura, ¿no? Al principio
yo no lo llegaba a ver, pero ahora ya lo tengo un poquito más claro y digo, bueno, es que quizás necesitaba tiempo yo también para poder darme cuenta de este aspecto. Ah, muy bien. Me gusta que con el tiempo has descifrado los códigos de cómo funcionan los alemanes para tener una buena experiencia con los alemanes en Alemania. Sí, Y bueno, también con la gente internacional, ¿no? Porque al final, como dices, bueno, aquí hay gente de todo el mundo y al final también te das cuenta, o como tú platicas, te diste cuenta que todos hablan un idioma común, ¿no? Forman amistades, preocuparse por el otro y ayudarse mutuamente. Entonces, creo que es una experiencia muy positiva. sí, pues también siento que tú las tienes que buscar, ¿no? Creo que al principio yo cometí ese error de decir o de pensar que estaba en mi país y de tratar de hacer que la gente fuera como en mi país. Y creo que eso fue el error que yo cometí y no daba oportunidad o no me daba yo esa oportunidad de decir, bueno, todo es un proceso, pero que ya al final de ese proceso, como dice Robert, descifras esos códigos y dices, es que ellos les gusta esto y quizás yo tenía que adaptarme a eso para poder hacer o entablar una amistad y después decir, bueno, pues vamos a salir o vamos a hacer estas actividades, como que yo nada más buscaba hacer mis actividades, lo que a mí me gustaba, y no daba esa otra oportunidad de que ellos hicieran sus actividades y que me compartieran lo que a ellos les gustaba. Al final del día creo que yo soy el extranjero en su país y creo que yo necesitaba Sí, claro. adaptarme a esos códigos, a esos gustos y a esas formas de ver la vida, porque también son formas de ver la vida, ¿no? Sí, estoy pensando de tu frase donde dijiste, somos como extranjeros, pero al otro lado los alemanes te invitaron a Alemania, entonces eres como un invitado. Y, ¿cómo se dice en México? Como tu casa es mi casa. Creo que es algo donde las personas que vienen a Alemania no deben sentirse mal porque están en Alemania por una razón y los alemanes también benefician de la estancia de los latinos o de gente de otros países en Alemania. Así es. Y sí, pues, de hecho, llegó un tiempo en que sí me sentía como extranjero, pero te lo puedo decir ahora con sinceridad. Me siento, llega un punto en el que dices, híjole, yo sé que soy mexicano, pero también me empieza a gustar esta parte de mi vida, ¿no? De decir, pues, cómo me gustaría compartir esto con mi familia y con mis seres queridos, ¿no? De decir, incluso con mis amigos, de que puedan visitar, que puedan conocer, que puedan llevarse las buenas prácticas de decir, pues que ellos tomen lo bonito de estos países, ¿no? En especial de Alemania, que ahora estamos aprovechando la invitación de Alemania y decir, pues quiero que mi familia conozca esto, o quiero que mis amigos conozcan esto de Alemania y que se lo lleven y que lo puedan transmitir, ¿no? Sí, te entiendo, porque cuando hablas con ellos, hablas de tus experiencias en Alemania, si ellos solamente conocen estas historias de ti, pero nunca han visto cómo son las cosas de verdad en Alemania. Uh-huh. Es como, no sé, si por ejemplo hablas de comida y dices como, aquí comen Knödel, por ejemplo, y en México no hay este tipo de Knödel, entonces, ¿cómo puedes contagiarlos de la idea que los Knödel son muy sabrosos? O los Brezel. Exactamente. Si ellos tienen la experiencia, pueden también beneficiarse de poder entenderte y disfrutar junto contigo un poquito. Así es. Y hablando de diferencias,
¿Qué opinas de la cultura alemana? Como palabras claves pueden ser la manera de festejar o que, por ejemplo, cierran los negocios los domingos y su comida. Mira, al principio fue un poquito difícil la comida, porque pues estamos acostumbrados a nuestra comida, pero te digo que con el paso del tiempo empiezas a encontrar lugares, empiezas a encontrar las opciones para poder no preparar igual lo que te gusta, pero sí algo similar, un toque similar de eso que tú traes. Y aparte, empiezas también a descubrir y adaptarte a la comida alemana. Dices, pues es que también esto sabe rico. Y al principio, pues lo único que conocías, pues eran pocas cosas, ¿no? Entonces, creo que es un proceso también de ir descubriendo la comida, ¿no? Quizás al principio dices, sí, me equivoqué, y quizás hice una combinación muy rara de comida, y al principio dices, híjole, pues no me sabe, porque tú hiciste una combinación rara porque no sabías. Pero con el paso del tiempo dices, creo que me empieza a gustar esto, me empieza a gustar esto con esto, y empiezas a hacer tus propias combinaciones, pero ya en base a la experiencia que tuviste previa que no fue tan agradable, ¿no? Entonces, eso en cuanto a comida. Lógicamente sí voy a extrañar la comida de mi mamá, siempre, pero pues también me enseñó a prepararla, me enseñó a cocinarla, entonces creo que también puedo conseguir eso para poder disfrutarlo yo en alemán. En cuanto a el domingo, bueno, a mí me gusta que la familia o los empleados puedan tener su día de descanso y que los negocios cierran los domingos, porque eso también te permite a ti desarrollar otras actividades, ya sea en familia o ya sea individualmente, cosas que a ti te gusten practicar, ¿no? Entonces yo lo veo como una buena práctica, que al principio sí te tardas en acostumbrar, porque en México dices, diario tengo disponibilidad de adquirir mis productos, pero pues también te vas creando ese hábito de decir, bueno, tengo que prepararme para el fin de semana o tengo que prepararme para los días feriados, pero yo lo siento como una muy muy buena práctica el que puedan descansar, el que puedas desarrollar estas otras actividades en este día, al igual que pues el festejar. Eso sí, el festejar, tenemos diferencias en cuanto a festejos. A mí lo que me cuesta trabajo es no escuchar música tan alta. Eso sí se me hizo impresionante. Y que tú puedas llegar a tu casa y no escuchar nada. Es así de, ¿qué está pasando? ¿Ya es de noche o no es de noche? O no, eso todavía me crea un poquito de confusión, porque pues en México estamos acostumbrados al ruido, al escándalo, a poner música en horarios que ni te imaginas, ¿no? Por ejemplo... Sí, además que pasa el señor que vende tamales, el señor de la basura, el del fierro viejo, niños gritando, gente molestándose o no sé qué. Entonces sí, nos pasó lo mismo, esa experiencia de que es raro, ¿verdad? Sí. El silencio al principio, sí, y después te acostumbras un poquito. Sí, después pues te vas adaptando. Sí, claro. Pero sí, eso fue algo de lo que a mí me impresionó, tener silencio en la mayoría del tiempo. ¿Y hay algo dentro de, a lo que te has adaptado en la vida en Alemania? ¿Hay algo que todavía encuentres muy raro, además del silencio? ¿Que te parezca todavía extraño? Sí, pero eso es en lo laboral. A mí se me hace muy, muy extraño. Termino mi jornada laboral y sí, prácticamente ya me están corriendo del trabajo, aunque
todavía tengamos actividades por realizar. Eso sí, sí me impresiona mucho y a la vez lo admiro, y es algo que también fue un proceso de aprendizaje, porque generalmente en México terminaba tu jornada laboral y se hacía falta de realizar algunas actividades, te decían pues los jefes, o un dicho común, pues ponte la camiseta, ¿no? Te pones la camiseta de la empresa y terminas la chamba, ¿no? Sea media hora, 1 hora o 2 horas después, tenías que quedarte de tu jornada laboral a terminar esas actividades. Y eso es lo que me impresiona de Alemania, que a pesar de que tú no hayas terminado o no se hayan terminado esas actividades de realizar, si tu jornada laboral ya terminó, puedes irte. O, en su caso, puedes hacer horas extras, pero lo que me impresiona es que sí te las anotan para después ver qué hacen con tus horas extras, ¿no? Puedes pedir un día o vas a juntar tu hora y al final acumulas un día o te lo pueden pagar. Y en México siento, eso es lo que a mí me impresionaba, que en México te decían, pues ponte la camiseta y era como donar tu tiempo, donar tu trabajo, y ya no sabías cuándo iba a llegar esa remuneración, y realmente pues nunca llegaba. Y en Alemania sabes que estás juntando horas y que las puedes pedir en tiempo o económicamente. Eso es lo que me sigue impresionando mucho. Sí, claro, eso es verdad. En México es difícil ese tema de las horas extras porque casi es como tu obligación, ¿no? Y aquí no. Sí, es verdad que nos acaban diciendo, ya vete, es hora de que termines tu turno, o simplemente te dicen, bueno, buenas tardes, que te vaya bien, buen tiempo libre, del que llega ya es la hora de que te releven en el trabajo. Así es. Eso es muy interesante aquí, esta diferencia. Y estoy sorprendido porque, como he dicho antes, estoy también aprendiendo muchas cosas aquí en este podcast de otros países, de América Latina, pero también de Alemania. Pero ahora me gustaría cambiar un poquito la perspectiva. Creo que dijiste sutilmente que estuviste viviendo en Alemania, aprendiste también cosas de ti mismo. Por ejemplo, antes pensaste tal vez los mexicanos son los mexicanos. Ahora, en comparación con los alemanes, puedes decir, bueno, las personas que son un poquito complicado para hacer amistades son los alemanes. Y, por ejemplo, la gente alegre son los mexicanos. Y me pregunto, ¿cómo es cuando tú visitas a tu familia en México? ¿Te das cuenta que tú has cambiado o eres como la misma persona que eres antes de ir a Alemania? No, la verdad sí he cambiado. He cambiado ¿De qué manera? En algunos aspectos. A mí siempre me enseñaron a llegar puntual. Eso es algo que no tenía problema. Pero se vino a reforzar mucho en Alemania. Entonces, si a mí, en lo personal, me dices, necesito que estés a las 10 y no estás, es algo que a mí me empieza a molestar, o que me molesta mucho en México. Que me digan, pues nos vemos a las 10, que vayan llegando 10:30, 11. Es algo que no me molestaba antes, pero que ahora sí me molesta. Eso es uno de los aspectos que he visto que sí he cambiado. Yo ya no soy tolerante con la impuntualidad. Digo, antes yo era puntual, pero toleraba que las personas pues se tomaran su tiempo en llegar. Pero me di cuenta que realmente pues están tomando también mi tiempo y el tiempo de otras personas, porque ese tiempo lo pudiera estar ocupando haciendo otras cosas. Entonces siento que eso es uno de los aspectos en los que sí he cambiado, o sí ha influido mucho en la cultura alemana, en la puntualidad.
porque es el tiempo es un recurso que no es renovable. Eso es lo que he aprendido mucho en cuanto al tiempo. Otra de las cosas que también siento que he sido un poquito diferente es en cuanto a... Yo soy una persona muy flexible, pero en ciertos aspectos también siento que la cultura ha influido en que, o no flexible, sino era lo que mencionábamos en el primer podcast, o que a veces uno como mexicano aprende a decir, no, pues es que no quiero. Generalmente nosotros decir no quiero es decir, no, pues es que tú me caes mal, etc. Y preferimos poner pretextos para no decir un no rotundo, ¿no? Oye, te invito a una fiesta. Pues déjame ver si tengo tiempo. Y ese déjame ver es prácticamente un 90% no, ¿no? Tienes un 10% de probabilidad de decir que sí, pero un 90% de decir que no. Entonces, algo también que me ha influido mucho la cultura alemana es decir no o decir sí. Pero sin ese sentido de culpa, porque generalmente nosotros como cultura mexicana, el decirte un no es como vamos a hacer sentir mal a las personas. En ese sentido creo que como mexicanos tenemos mucho que aprender, porque pues es mejor decir un no a estar dando excusas y al final saber que la persona o sí va a llegar o no va a llegar, o sí te va a ayudar o no te va a ayudar. Entonces creo que tenemos que aprender a ser claros, y eso me ha ayudado mucho eso me ha ayudado mucho, y siento que ha sido una buena influencia de la cultura alemana, el que yo libremente pueda decir no a una invitación sin sentirme mal. Yo ya no pienso en la otra persona, puedo decirle no y puedo decir, ¿sabes qué? Pues es que realmente no quiero o no tengo tiempo. Sí, al principio suele ser que esa franqueza cuesta mucho trabajo justamente por nuestra cultura, pero al otro lado también aprendes que no está mal hablar con la verdad, y también, bueno, lo que mucho se ve en los alemanes es que son muy honestos, ¿no? Son muy directos, son muy honestos, y tú puedes confiar en esa persona, sabes que no hay nada detrás por ahí, aunque a veces te cuesta aceptarlo, ¿no? O sea, incómodo que te digan la verdad. Y después creo que tú aprendes lo llevas a tu vida, y sí, es al principio como incómodo, quizá se siente raro, pero es algo positivo, ¿no? Que se pueden aprender nuevas maneras nuevos valores, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Te quiero agradecer muchísimo por la charla y por compartir tu experiencia y tus puntos de vista, Said. Y creo que es genial que eres tan flexible, que te adaptaste tanto a la cultura alemana y que ves los aspectos positivos y intentas de hacer lo mejor de la situación. Y la verdad es que creo que eres un hombre rico, porque ahora no solamente posees la cultura mexicana en tu corazón, pero también la cultura alemana. Entonces tienes dos culturas en tu corazón, y eso es algo muy bonito. Sí. Sí, muchísimas gracias por tu colaboración y bueno, por todas tus palabras que la verdad han sido muy enriquecedoras para nosotros también. Al contrario, muchas gracias, porque me hacen recordar, me hacen vivir de esos momentos que he tenido la fortuna en mi vida. Y pues nada, en alemán hay un dicho, pero también en español está el dicho de la vida no es de color de rosa, pero yo creo ahora que la vida es un lienzo, y en ese lienzo hay muchos matices, hay muchos colores, y muchas veces la combinación de esos colores puede formar
un gran paisaje. Entonces eso es lo que he aprendido en este tiempo, que en la vida no tiene que ser color de rosa, no nada más tiene que ser o blanco o negro, sino al contrario, se tiene que apoyar. O si quieres ver una pintura magnífica, tienes que saber combinar todos estos colores, y a veces esos colores en tu vida son esas experiencias tanto positivas como no tan positivas. No quiero llamarlas negativas, o al menos creo que también he visto o he aprendido de eso. Siempre va a haber aspectos positivos y otros no tan positivos, pero gracias a eso pues puedes ver al final un lienzo con diferentes matices, para que esos matices puedan dar vida a un paisaje muy bonito. Ah, sí, muy bien dicho. Tú eres como un pintor y con esta actitud puedes como pintar tu vida. Así es. Y pues tienes que agarrar de todos los colores para hacer una bonita pintura. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Said. Gracias por tu Al colaboración, contrario, gracias Said. a ustedes. Bueno, te deseamos mucho éxito, que continúes disfrutando esta experiencia y bueno, de este sueño alemán. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que esta entrevista te ayude a sumar algo positivo a tu vida. Solo experimentando por ti mismo podrás descubrir si este sueño alemán es para ti o no. Si vives en Alemania, ¿cuáles han sido tus impresiones? ¿Has mejorado tu vida? ¿Cómo te ha cambiado tu estancia en Alemania? Escríbenos en elsueñoalemán@gmail.com. Si conoces a alguien a quien le puede servir esta información, comparte este podcast. Dale clic a la campanita o suscríbete y entérate de nuestros próximos capítulos. Si te gustó, califícanos y ayúdanos a llegar a más gente. En 2 semanas publicamos el próximo capítulo, que se llama Curiosidades Alemanas. Te deseamos 2 semanas hermosas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye. Chao. Chao.